usted se asusta todo y hasta se le va la garganta, mucha gente grita. Y cuando se detiene dicen y aplauden. ¿No? En muchas ocasiones se aplauden. Cuando, yo no sé si es porque el piloto hizo buen trabajo o porque todavía estoy vivo, hay que aplaudir esto, ¿no? Pero eso es, descender es una situación que sucede progresivamente, mientras que caer sucede de una sola vez. Como quiera, parece que el golpe como que es más suave si se desciende que caer de un solo. Que vamos a hablar, no, aunque tocaremos de esa manera, porque la forma de caer descendiendo o caer de un solo. Pero vamos a establecer el tema de esta forma. Es más fácil subir que caer. Sí, va a explicar mejor lo que quiero decir. Es más difícil subir que caer. Esa es una frase. Difícil quiere decir que requiere inteligencia, habilidad o esfuerzo para lograrlo. Que no se logra fácilmente, sino con mucho trabajo. Dificultoso. Cada vez que escucho esta palabra me río de algo que ocurrió cuando yo era un niño, pero luego les explico. Arduo o complicado. Y subir es pasar de un lugar a otro más alto. Escalar, elevar, aumentar, incrementar, elevar. O levantar, perdón. Y caer es moverse un cuerpo de arriba hacia abajo por la acción de su propio peso. Perder el equilibrio hasta dar con el suelo u otra cosa, desplomarse. Y desprenderse es separarse una cosa del sitio donde estaba en la parte de arriba. 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es un texto que lo hemos escuchado muchísimo desde que yo era un niño en el Señor, hace 40 y algo de años. Este texto siempre ha sonado en los labios de los evangélicos, sobre todo porque hay mucha gente que piensa que nunca pudieran llegar a caer, que se sienten tan seguros de sí mismos, de eso vamos a hablar. Y entonces el consejo de los más viejos, que por lo general son los que hablan así, dice, ten cuidado, mira que no caigas, ¿no? Y la Biblia está llena de esos consejos, de que tengamos cuidado porque hay cosas peligrosas que nos rodean. El apóstol Pedro dice que el demonio, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y hay muchos textos que hablan de que nosotros andamos en peligro constante. ¿Okay? Obviamente, para poder caer, primero hay que estar arriba. Primero hay que estar arriba. Y antes de esto, debo decir, ¿y es que alguien puede descender después de estar abajo? Bueno, sí. Hay gente que tiene capacidad para descender todavía un poco más en sus desgracias, en sus vicios, en su degeneración sexual, en el alcoholismo, en la ética. Se puede continuar descendiendo sin freno. Y el Apocalipsis dice, el Señor, sabiendo esta verdad, dice, el que esté limpio, límpiese todavía. Porque se puede limpiar, se puede continuar limpiando uno todavía un poco más y eso no tiene fin. Pero dice también, y el que esté sucio, ensúciese todavía, dando a entender que así se puede descender estando todavía ya en el suelo, ya en el piso. De modo que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he estado compungido en mi espíritu y pidiéndole al Señor que me ayude a hablar del tema. Porque así como en cada ocasión, para pararme aquí, para mí es muy difícil. Porque soy un hombre realista, soy sincero. Y soy sincero conmigo al punto que muchos me critican y me dicen, ¿por qué eres tan sincero? ¿Por qué mejor no te callas? Me dijeron, así como le dijeron al presidente Chávez, el rey de España. Algunas veces me dicen, ¿por qué no te callas mejor? No digas nada. Pero es que me traiciona mi naturaleza. Y digo cosas aunque vayan en contra de mis intereses, ¿no? Pero es verdad, he estado compungido y cada vez que voy a hablar, es un compromiso enorme y que tengo para poder hablar de la palabra del Señor. Y hoy específicamente, y he estado escribiendo anoche, esta mañana todavía, hace un rato escribiendo y buscando
que el Señor, porque no me siento con toda la capacidad del mundo de expresar, sobre todo en un tema tan delicado como este tema, ¿no? ¿Quién es el pastor Butó para pararse aquí a hablar de estas cosas? Dice, aquí el texto dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se acuerdan de aquella figura en el Evangelio de Juan, que una mujer fue hallada en el acto del adulterio mismo y la llevaron frente a Jesús, y el Señor, después de conversar con ellos y hubo una guerra allí, les dijo: el que esté libre de pecado entre ustedes sea el primero en lanzar la piedra? ¿Se acuerdan de eso? De modo que ¿quién es el pastor Butó, verdad? ¿Dónde estarán los detalles y los defectos del pastor Butó? Bueno, obviamente para poder caer primero hay que estar arriba. Dependiendo de cuáles son las capacidades de cada quien, se puede llegar a estar mucho más arriba. Se puede llegar arriba, mejor dicho, más rápido o más lento. Voy a decirlo otra vez. Dependiendo de cuál es la habilidad mental, intelectual, los dones naturales que tenga una persona, se puede llegar arriba más rápido que otros. Puede ser que alguien llegue a tener la misma estatura en una situación o en una posición que otros, pero a alguien le va a costar muchísimo trabajo llegar allí. Y por lo general, así son las cosas buenas para llegar a posiciones altas. Se llega allí muchas veces sin tener los conocimientos debidos, pero los que llegan con lentitud, los que llegan poco a poco, generalmente tienen más conocimiento que el que llega rápido. De modo que va a ser más difícil llegar ahí arriba si no se tienen todas las condiciones o las palancas, pero sí se toma mucho tiempo para llegar allí. Pero ¿quiénes son los que caen? ¿Los fuertes o los débiles? ¿Quiénes son los que caen? Bueno, obviamente los débiles, ¿no? Decimos los débiles son los que van a caer, los fuertes van a estar siempre firmes. Pero fíjense que no. Porque muchos débiles, conscientes de su debilidad, se aseguran bien. Muchos débiles, conscientes de su falta de fuerza, no se atreven tanto. No corren el riesgo, son prudentes. Mientras que los que son muy fuertes se confían tanto de su fortaleza y por lo general caen. O sea, uno y el otro. Tanto puede caer un débil como puede caer un fuerte. Y necesito leer. Los más fuertes caen no por falta de fuerza, sino más bien por confiar demasiado en sus fuerzas, en las propias fuerzas. Y de estos encontramos muchos ejemplos todo quiero. Ayer hubo una pelea de boxeo muy famosa por ahí. Y yo dije, yo no voy, a mí me gusta el boxeo. Yo no voy a ir porque creo que eso es un irrespeto a los amantes del boxeo, a los que nos gusta el boxeo. Y de verdad, yo lo creo, porque ese señor entonces ganó el Magui, de verdad, y eso se sabía. Y mi niña me dice: papá, ¿vas a ver el boxeo? No, yo no voy a ver esa situación de boxeo, es un show. Y ya yo sé quién se va a ganar y punto, ¿no? Entonces me dice: no, pero por primera vez veo al Magui peleando. Y yo dije: sí, porque no tuve boxeo. Pero quiero hablar de un boxeador que, en la opinión de los que saben, ha sido y continúa, a pesar de una derrota que tuvo hace poco, sigue siendo en la conciencia de los que saben de esto uno de los mejores boxeadores del mundo, lo que llaman libra por libra. Estamos hablando de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao perdió una última pelea, en la cuarta pelea con Juan Manuel Márquez, por confiado. Porque a los que vieron la pelea, yo no la vi después de repeticiones, él estaba ganando abiertamente esa pelea. Y no me acuerdo en cuál de los rounds fue, él andaba, y él mismo dice: yo incurrí en esa falla, o sea, caí por querer un poco más. Eso fue lo que dijo el tipo, por querer un poco más, arriesgó más, en vez de quedarse protegiéndose y cuidándose de lo que ya tenía la pelea ganada, él arriesgó un poco más. Y pues en esa última pelea,
Él ha tenido la derrota más fea que él ha tenido, tuvo la derrota más fea que ha tenido en su larga carrera como profesional de esta disciplina deportiva. ¿Por qué fue que perdió el hombre? Por confiado. ¿Sí? Entonces hay muchas gente fuertes, grandes, que caen no por no tener fuerza o estrategia, sino por confiar demasiado en eso. Se puede caer de la profesión, la ética, la moral, la capacidad, capacidades estas que son inherentes en el ser humano, ¿no? Hay mucha gente que no está en la iglesia y que son moralistas. Hay mucha gente que no se va con otra mujer y no están en la iglesia. Nunca han ido a una iglesia, pero ellos tienen, el ser humano tiene, porque Dios lo puso allí. Hay unos códigos de ética y moral que todavía persisten en este tiempo, por lo menos todavía, gracias a Dios, que persisten en los seres humanos. Dicho sea de paso, la Escritura indica que en algún momento en la historia futura, esas cosas que todavía persisten en los seres humanos que tienen que ver con la moral y la ética van a desaparecer por completo o casi por completo. De modo que eso rayará en la paciencia de Dios y es lo que provocará que el Señor Jesucristo regrese a la tierra para juzgar, ya no como un cordero, sino como un juez para juzgar a las naciones. Se espera todavía, de alguna manera yo pienso que todavía falta un tiempo para que Jesucristo regrese, precisamente por esas razones que las he conversado con alguna gente en la cual tocamos el tema, es que todavía hay algunos rasgos de moral en algunas personas, independientemente de si son de la iglesia o no. Hay algunas personas que nunca fueron a la iglesia y tienen rasgos de moralidad, de ética. Pero se puede caer de la profesión, la ética, la moral, que son capacidades que Dios puso desde el principio, que son inherentes al ser humano. Se puede caer de la libertad a la esclavitud. A razón o a causa de un dictador, por ejemplo. De la cordura a la esclavitud de los vicios. Pero también se puede caer de lo espiritual. De la mucha espiritualidad a la poca espiritualidad. O de ser perfecto espiritualmente hablando y caer a la imperfección. Y tenemos que Isaías 14:15 habla de uno que estaba arriba en todo su poder, belleza y en importancia, que solo Dios estaba por encima de él, solo Dios lo superaba. Estamos hablando de Luzbel, el lucero de la mañana. Usted no lo vamos a poder leer completo porque sería muy largo la lectura y otra más que hay por ahí en Ezequiel. Pero allí está hablando, hay un paralelo allí sobre el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pero que evidentemente los que saben estudiar la escritura saben que no se refiere del todo, por completo, al rey de Babilonia, sino que se está refiriendo a Luzbel, a Satanás, que en este caso ya es Satanás, ¿no? La pregunta aquí es, ¿quién no sabe del diablo? ¿Quién no ha conocido quién es el diablo? Los niños, desde chiquititos ya se lo pintan de rojo, ya saben, con unos cachos y una cola y un tridente. Que ojalá que así fuera, pero no es así. El diablo es más peligroso que eso. El diablo, primero, no lo vemos, no sabemos dónde está porque es un ser espiritual. Y segundo, es mucho más poderoso que tener un tridente en la mano. El diablo es un ser extremadamente poderoso. Fue rechazado por Dios de la presencia de Dios donde estaba, pero Dios no le quitó sus poderes. Le dio una limitación o le trazó una limitación en relación a lo que podía o no hacer, pero sigue estando con sus poderes. De modo que ojalá que fuera pintado de rojo. El diablo es mucho más que estar pintado de rojo con unos cachos y con un tridente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿era el diablo santo? Sí, ¿verdad? Bueno, por ahí dijeron, sí, así como con miedo. Pero sí, el diablo era un ser santo, el más santo de las criaturas hechas por Dios. O por lo menos el que tenía más privilegio dentro de todas las criaturas creadas por Dios, hablando espiritualmente hablando. Y ahora, ¿cómo es que siendo tan fuerte, tan poderoso y
tan santo, precisamente ese cae desde tan arriba. Ezequiel también lo presenta y lo explica un poco mejor. Lo presenta como el rey de Tiro, pero luego comienza a hablar de alguien que no es humano. Empieza a referirse el Ezequiel sobre alguien que no es humano, que es alguien que estuvo en el Edén, que estuvo en donde ese rey de Tiro no estuvo allí, ¿no? El rey de Tiro, Tiro es una ciudad del Líbano de aquel entonces. Esta sería la primera y más grande caída hablando espiritualmente. Apocalipsis 12, 3 al 9 habla también de esta caída. Y acuérdense que yo les he hablado de que Apocalipsis es el único libro de la Biblia que habla en presente, pasado y futuro a la vez, ¿no? Ahí encontramos esa caída en Apocalipsis 12, 3 al 9. La segunda caída espiritual más grande de la historia es la caída del hombre en el Edén. ¿Dónde estaba el hombre en ese entonces? ¿En qué posición se encontraba el hombre? Algunos piensan, y yo lo he dramatizado un poco aquí, de que el hombre allá en el Edén era un hombre así como el Chavo, ¿no? Que no sabe mucho. Yo me acuerdo cuando Waleska estaba niña, Guadé le decía: no veas ese, que ese programa es de estúpido, ese programa ese niño es bien bruto, y te va a influenciar esa brutalidad de ese muchacho. Hoy es uno de los mejores programas que se pueden ver comparado con los nuevos programas, ¿no? Creo que es más sano que cualquier programa de los de la actualidad. Pero el punto es que muchos de nosotros los seres humanos, cuando pensamos en Adán y en Eva, pensamos que Adán y Eva tenían una inocencia desde el punto de vista de la falta de conocimiento, de la falta de sabiduría, de inteligencia, ¿no? Pero no, eso no era el caso de Adán y Eva. Adán y Eva eran los originales, de modo que los originales siempre son mejor que la fotocopia o que la copia, ¿no? Nosotros somos la copia, ellos eran los originales. Entonces, si nosotros somos inteligentes, tenemos que entender que ellos eran más inteligentes que nosotros. Porque ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado degeneró todo del hombre, incluyendo la inteligencia. Cualquier cosa buena que el hombre tuvo en el principio, el pecado lo degeneró. Estoy defendiendo a Adán y a Eva. Eva y Adán tienen que haber sido seres superiores en cuanto a la inteligencia que nosotros. Eran santos, conversaban con Dios, caminaban, tenían una identificación, tenían una comunión con Dios de manera directa, así lo palpaban, estaban allí. Nosotros tenemos comunión con Dios los cristianos a través de Jesucristo, de su Espíritu Santo, por su palabra y la oración, que es cosa que hemos aprendido en el tiempo. Pero ellos no, ellos tenían un contacto directo de hecho, debo explicar que tendremos esa oportunidad para emocionarles. Vamos a estar en la presencia directa, vamos a mirarlo tal y como Él es, lo que dice la Escritura, vamos a poder tocar a Jesús. Vamos a poder compartir porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Y en algún momento Él recogerá de todos los lugares ese cuerpo para ponerlo en orden y estar continuamente con Él por siempre. Y no se emocionan nada. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, digan que sea un aleluya. Pero estos no, ahora nosotros lo vemos por la fe, a través de la palabra, la oración. Creemos esto. Pero Adán no, y Eva tampoco. Ellos continuamente conversaban frente a frente con el Señor. Eran santos, al igual que Dios es santo. Esta fue la segunda y más grande caída en la historia, de la historia de Dios, por decirlo así. ¿Sí? Debo continuar. Después de esta caída grande que tiene que ver con el ser humano, se pierde la cuenta de tantos hombres importantes cayendo de lo espiritual. Y como se pierde la cuenta, vamos a hablar solamente de unos 2 o 3, porque son muchos. Vamos a comenzar con la caída más grande, la más notable o la más famosa, la que podemos recordar con más facilidad, que es la caída del rey David con Betsabé, la mujer de Uría. Primero porque David no era cualquier persona, no era cualquier hombre, no era cualquier rey. David era el rey del cual Dios mismo se expresa diciendo: me he encontrado uno que tiene el corazón conforme al mío. Mira en qué concepto tenía Dios
a David el hombre, a ese muchacho pequeño de estatura y que no tenía apariencia de rey, en una posición de santidad tal, humanamente hablando, las limitaciones que eso tiene que eso implica, pero era un hombre santo para el Señor. Pero ese hombre, después de estar allí con toda su grandeza, mira de qué forma cae el rey David. Y podemos contar unos dos más, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. ¿Qué posición tenía Judas Iscariote en la historia? Se dice de Judas Iscariote, del único que se dice que era el amigo de Jesús, es Judas precisamente. Dice que era amigo de Jesús. Parece que había una... Y yo no sé a dónde el Señor quiso por su cuenta establecer el no querer saber nada para tener a Judas a su lado como un amigo. Porque el Señor sabe todas las cosas, pero Jesucristo al parecer, por razones de ser un ser humano, de manera voluntaria incurrió o decidió tener ciertas limitaciones, que de hecho las tuvo, como por ejemplo, desde el punto de vista de la omnisciencia, por el hecho de estar en un cuerpo. Jesús, Dios hecho hombre, no podía estar al mismo tiempo en todas partes a la vez, o valga la redundancia, en el cielo o en la tierra. Él tenía que estar en un sitio físico a la vez. Y también tenía otras limitaciones por el hecho de ser un hombre, pero él conocía los corazones de las personas que estaban allí. Podía querer conocer lo de Judas, quizá lo sabía desde el principio, pero yo siempre he dicho algo que es para mí, ¿no? Usted tiene que copiarlo, que él se ha dado la libertad de no querer enterarse de lo que él puede. Yo creo que eso fue lo que pasó con Judas. Estuvo allí y el Señor le permitió ser su amigo. Era el amigo de Jesús. Dice que era el hombre de confianza, era el tesorero. El dinero es un problema grave, siempre ha traído dificultades. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que es la raíz de todos los males. El dinero ha traído separaciones, divorcios, ruptura de la amistad. El dinero ha traído muerte. El dinero ha traído separación de los hijos con los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús tiene al hombre Judas en una posición tal que le permite ser el tesorero del grupo. Era el amigo, el hombre de confianza. Y mira, en la historia no tenemos que contársela de qué modo cayó este hombre de Dios. Sin arrepentimiento. Pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. El apóstol Pedro pecó contra Jesús, pero se arrepintió. Se arrepintió con creces y lloró amargamente. Y el Señor, un corazón contrito y humillado, no lo puede despreciar. Y hemos hecho la pregunta muchas veces y la seguiremos haciendo. Si Judas se hubiese arrepentido, ¿lo hubiera Cristo perdonado, sí o no? Sí, pero no sucedió. ¿Okay? Mira de dónde cayó. Después de ser el hombre de confianza del Señor, estando de primera mano ahí con Cristo, descendió a no poder levantarse y está en un lugar de tormento hoy por hoy, esperando su juicio final para ser lanzado al infierno. Yo no quiero meterle miedo a nadie con este mensaje, pero lo que yo quiero lograr con este mensaje, o Dios quizás a través mío, es poder alertarnos a nosotros todos de que quién está demasiado alto y quién es demasiado fuerte para que no le ocurra a usted o a mí. Ese es el punto aquí, el punto central es este. Y sobre ese punto voy a desarrollar lo que me falta acá, voy a leer un poquito, pero quiero dejar el concepto, quiero dejar la idea, de una vez la quiero dejar. ¿Quién eres tú para no caer de allí? ¿Quién soy yo para no caer de aquí? ¿Quién es el que piensa que está muy fuerte? ¿Quién es el que piensa que está muy alto? ¿Quién es el que piensa que es imposible? La historia está llena de informaciones sobre hombres grandes y fuertes en la fe, cayendo de forma estrepitosa. Yo no voy a decir los nombres. Ahí está el internet. Usted puede meterse y conseguir hombres famosos de la vida cristiana cayendo de la manera más vil, al punto de llegar a ser un escándalo para la sociedad norteamericana, que aquí hubieron muchos, y en otras partes del mundo, pero también un escándalo para todo el mundo cristiano.
Y antes quizás no fue un escándalo tan grande cuando sucedieron aquellas cosas, porque no existía la información que existe hoy. Hoy hay una cosa que llaman el chisme legalizado de manera internacional, llamado Facebook, y cualquier otra, ¿cómo es que le dicen? Las redes sociales. Eso no está bonito. Las redes, le cambiaron el nombre al chisme, ahora son las redes sociales. No puede usted rascarse la rodilla cuando ya usted está rodando famosamente en el mundo. Tengan cuidado con Omar o con Johnny, que se la pasan tirando fotos por ahí. Cuando usted se da cuenta, usted es famoso en internet sin saberlo. Hoy por hoy se sabe mucho más. Es más fácil saber hoy por hoy cuando alguien cayó de la fe. Cuando un evangelista, un pastor, un misionero cae de la fe. No lo van a, porque además el hombre, nosotros tenemos la particularidad de que no perdonamos. Dios sí perdona. Dios perdonó a Adán, del cual yo pienso que está en un lugar esperando la redención de Jesucristo. Ese es mi punto particular. Usted puede creer como quiera también. Los que me ven por internet también pueden creer como quiera. Yo creo que Adán está esperando la redención de Jesús. Es que es imposible haber estado en la presencia del Señor y haber caído producto del pecado y no darse cuenta que había que arrepentirse. Bueno, sí es posible, Judas no lo hizo, pero Adán, por muchas cosas que usted puede, estamos estudiando ahorita con mis alumnos, volvimos a Génesis 1, 2, 3 y 4, al ABC. Estamos leyendo ahí otra vez. Si quieren venir conmigo los lunes a las 8 de la noche, venga, y ahí estamos leyendo de nuevo el ABC de las Escrituras. Y ahí explica cómo sucedieron las cosas, cómo se plantearon las cosas. Y cómo este hombre llamado Adán denotan las Escrituras que hubo arrepentimiento en su corazón. Cuando le nace el tercer hijo a Eva, ¿se acuerdan? Después que Caín mató a su hermano Abel, le nació otro que llamó Set. Y dice Eva, porque Dios me ha dado uno en la ausencia de Abel, a quien Caín mató. Y dice la Escritura, y desde ese entonces, después que tuvo otro hijo llamado Enos, comenzaron los hombres a glorificar el nombre de Dios. Parece que Adán comenzó a instruir a los hijos, a los nietos y a los bisnietos de qué fue lo que ocurrió, la historia de eso. Y hubo gente, por ejemplo Enoc, uno que caminó con Dios a razón de la explicación que hubo, obviamente, de parte de Noé y su mamá, o la abuela o la bisabuela, Eva. De modo que es un punto particular allí, extra de lo que estamos hablando. Yo creo que Adán está esperando la redención de Jesucristo. Pero pues hay tantos hombres que han caído de la fe, tantos evangelistas, que la gente dice, bueno, para vergüenza del evangelio, porque los enemigos del evangelio, que son por millones, dicen, y mira, eso que era cristiano evangélico y estaba en un programa de televisión, mira, te das cuenta que entonces ahí se agarran para decir, ¿para qué voy yo allí? Mejor me quedo como estoy. Y usted ya conoce la historia esta del argumento para no querer hacer lo correcto, ¿no? De millones y millones de personas están buscando que usted falle, que usted caiga de su fe para tener fuerza sobre eso y no arrepentirse para mal de ellos en todo caso. De modo que nosotros por muchas razones deberíamos preocuparnos por nuestra santidad, por nuestra fe, por no caer de nuestra fe. A pesar de que hay una tentación inmensa que nos impulsa, que nos lleva cautivos, casi cautivos a lograrlo, dígase siempre no. Y usted tiene esa capacidad dada por Dios. Dios le ha puesto una capacidad de tomar las decisiones, que es en lo que yo creo particularmente que nos parecemos más a Dios. Es que a nosotros nadie nos dice lo que tenemos o no tenemos que hacer. Nosotros tomamos la decisión de lo que hacer con nuestra vida personal. ¿Sí o no? 1, 2 y 3. ¿Hace usted lo que quiere, sí o no? Sí. Incluyendo que usted puede decidir dejar que Dios sea quien lo gobierne. También usted puede decir eso. Usted puede decidir en su voluntad, esa que Dios le ha dado, decir, yo no quiero hacer las cosas que Dios no me indique que haga. Dirígeme tú, Señor, llévame a donde quieras. Yo no tengo capacidad para pensar.
Y es legítimo. Y usted le dice a Dios así y Dios lo va a guiar a toda verdad. El salmista David, después de ser adulto, ya habiendo reconocido todos sus pecados, en el Salmo 139 dice lo siguiente: Señor, escudriña mi corazón. Mira si hay camino de perversidad en él y guíame al camino eterno. Mira un hombre sabio, un hombre ya adulto que cayó de la fe donde estaba bien alto, pero se arrepiente sabiendo que Dios tiene la capacidad para perdonar y le dice a Dios: ya no confío en mi corazón. Y David, ya saben que Dios dice, tiene el corazón como el mío. Pero David en su parte humana dice: no, ya yo no quiero confiar en este corazón, yo voy a confiar en ti, Señor. Mira mi corazón, y si hay errores en mi corazón, de hecho lo vas a conseguir, yo quiero que tú seas quien me guíe al camino de la vida eterna. Tenemos ejemplos. Y eso tiene que ver con la voluntad del ser humano. Usted tiene la capacidad para decidir eso, para decir: no me siento capacitado, yo creo que voy a fallar, no me siento con toda la espiritualidad suficiente o necesaria, no creo que soy inteligente al punto de que las cosas tienen que estar correctas porque yo las creo. Usted puede declararse en derrota y los dueños de la prosperidad van a decir que yo estoy equivocado. Usted puede declararse en no tener fuerza y es válido. Y el Señor, cada vez que uno dice no tengo capacidad, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo 5. ¿Qué quiere decir Mateo 5 cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Sino alguien que continuamente está necesitado de la protección, del cuidado y la guianza del Señor. Es lo que quiere decir. Busca a los doctores, los que saben de eso, y es lo que van a explicarle. Un pobre en espíritu, cuando dieron en el evangelio, decía: un pobre en espíritu. Entonces uno tiene que ser así, arrastradito, pobrecito. Allí, ahí va el pobre en espíritu. Ay, qué lástima que da, mira, el pobre. No, eso no es. Eso no es. Un pobre en espíritu es sencillamente alguien que piensa: yo no podré solo, tú me ayudas o no puedo. Como decía David mismo, decía: Señor, David es aquel hombre que se dice que él no tomaba decisiones, después de sus errores por supuesto, que no le dirigiera Dios. Él no iba a hacer nada que primero no le consultara a Jehová su Dios, ¿sí? Entonces él termina diciendo: guíame al camino de la vida eterna. Pero la historia está llena de esos hechos lamentables, vergonzosos que han ocurrido a muchos de los altos exponentes de las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios, que han caído feamente. Y el adagio popular dice que mientras más alto se está, más fuerte es la caída. ¿Es así como dice o hay otra forma de decirlo? Mientras más alto, más dura es la caída, dicen. Mientras más alto se está, como que es más fuerte la caída. De modo que es mejor a veces ser desconocido. Bueno, eso tiene sus desventajas también, porque en eso de ser desconocido mucha gente se esconde más todavía, o se esconde tras esa verdad para hacer todo lo que le da la gana, porque al fin y al cabo nadie lo conoce. Déjame decir esto aquí, que ustedes ya lo saben y que yo no lo he guardado como un secreto, y la gente que me conoce en Venezuela saben que yo lo hice. Después de yo haber estado firme en la vida cristiana, llegó un momento en que yo, a la mitad de mi vida cristiana, yo caí contra el suelo. Me arrastré un tiempo prudencial en el pecado de nuevo. Pero como yo era más o menos conocido por muchos amigos en la parte del país, me querían llamar para actividades y que yo cantara, que yo dirigiera, y yo les decía: usted no me llama porque yo no soy digno de estar allí. Si usted me llama, yo voy a salir de aquí por esa puerta y me largo. Yo hice público, por lo menos con mis amigos, con los que tenían que saberlo. Yo les dije: yo no tengo ninguna dignidad de estar allí. Yo estoy mal, yo ando feo en mi pecado. Y alguna gente me ha dicho de manera indirecta que por qué mejor es quedarse callado, porque eso nos puede hacer perder el respeto de algunos. No, de ninguna manera. Pero quiero decir más todavía con esto. Esas personas amigas en común, tenemos otro amigo en común que cayó igualmente como yo en el pecado, pero a diferencia de mi persona, era bastante conocido.
El consenso de mi conversación con esta persona es porque no hace público su cosa y pide perdón, y así el Señor lo restaura y sigue, y Dios lo va a perdonar y la gente igual lo va a perdonar. Y este amigo mío, inteligente, brillante en sus ideas, me dijo lo siguiente: si tienes buena memoria y me estás viendo, sabes que eres tú. Me dijo: no, Butó, lo que pasa es que tú no tienes mucho que perder, pero este sí. Y entonces yo le dije: entonces tiene que ver con cuánto se pierde o no, o tiene que ver con que todos en el pecado podemos llegar a ser igual, o todos en el espíritu podemos llegar a ser igual, y que tenemos el mismo tabulador que llaman arrepentimiento. Pero ese es el concepto de algunos grandes brillantes, ¿no? Que mejor es ocultar las cosas. Mientras que el libro de los Proverbios dice: el que oculta o encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Agárrate de allí, agárrate de allí, agárrate de allí. No lo escondas. Eso no quiere decir que vas a salir públicamente: yo soy pecadora, hice tal cosa y esto, y te vas a... No hagas eso, porque entonces la gente va a barrer el piso contigo, ¿no? No, usted puede bien arrepentirse delante de su Señor. Y si tiene un amigo, una amiga de confianza, pero que sea de confianza, que casi no las hay, que usted está seguro que no va a abrir la boca, porque hace falta tener un amigo, hace falta tener una persona con quien contar, hace falta como que no hubiera alguien con quien yo pudiera conversar libremente mis detalles. Tan difícil en el momento presente, es tan difícil hoy por hoy conseguir un amigo de esa calidad o de ese calibre. Claro que hace falta. Si tuvieras un amigo de ese calibre, que tú sabes, porque la Escritura dice que el verdadero amigo es el que cubre la falta. ¿Qué significa? Y yo lo he dicho otras veces, aquí lo voy a repetir. Cubrir la falta es lo que el gato hace con lo que hace. ¿Qué es lo que hace el gato con lo que hace? ¿Estoy expresándome claro? ¿O no? Lo voy a dramatizar. Usted tiene un amigo y su amigo cometió una de estas que hay que tapar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usted, como es el amigo de él, el íntimo, usted va a ponerse en medio de él y lo que hizo para que los demás no se den cuenta. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? ¿Ah? Emociónenme. Alguien dígame que está bien eso. Por favor, no me vienen con esa cara de cañón que me asustan. Dígame, es verdad, pastor, no lo había pensado así. Eso es cierto. Que alguien mire la trastada que acabas de hacer y se pare detrás de ti o delante de ti y diga: aquí, ¿quién te dijo que pasó qué? Aquí no ha pasado nada, eso es mentira. Quítate, ya, apártate de allá, mirón, chismoso, pítate aquel lado. ¿Sí? Que haya alguien que pueda pararse entre ti y los que critican, los que señalan con el dedo, los que escarnecen, los que destruyen con la lengua, para que no tengan la oportunidad de saber nada de lo que tú acabas de hacer. Ese es un verdadero amigo. Es lo que dice la Escritura. Voy a decir como mi suegro Pedro Tirado: búsquelo en la Biblia, porque yo no me acuerdo dónde está el texto ahorita. Vaya para la internet, y eso aparece. Tenemos hoy por hoy la mejor concordancia del mundo. Yo estoy tan feliz con esta cosa, porque además tengo mis ojitos malos, que la concordancia, yo no la boto, está en mi maletín, una concordancia de unas letras chiquititas que Ruth me dijo una vez: ay, pastor, ¿usted se lee todo eso? Eso asusta. Cuando yo tenía mis ojos buenos todavía, ¿no? Ya los tengo malos. Ahora, pero yo la busco. Tengo mi libro allí por si acaso, porque hay unas lupas que uno puede aumentar, por si acaso falla el internet. Tenga su papel y tenga su lupa, a los viejos, ¿no? Pero aquí tenemos una concordancia. Busca lo que usted quiera aquí y va a aparecer. En todo caso, hermanos, eso está en la Escritura, que el amigo es el que cubre la falta de su amigo, más el que divulga, dice, los secretos, aparta al amigo. Pero usted debe hacer lo siguiente: declárele a Dios sus cosas, no las oculte. No trate de argumentar con Dios para justificarse. Dígale a Dios: sí, Señor, es cierto, yo soy ese hombre pecador, yo soy esa mujer que te ha fallado de esa forma. Yo estoy declarándote mi pecado,
Señor, yo estoy declarándote mis errores. Yo quiero que tú me perdones de manera genuina y usted va a recibir el bálsamo del perdón de Dios en su espíritu, en su alma. No hay a quien no le ocurra si lo hace de esta manera. Dice, porque si confesamos nuestros pecados, bueno es el Señor para perdonarnos, dice el apóstol Juan en su carta. Mientras más alto se está, más rápido o más fuerte es la caída. Si estos grandes y fuertes han caído, ¿por qué no usted y por qué no yo? Mira, 1 Timoteo 4, del 1 al 3, 2 Timoteo 2, 17 al 18, 2 Timoteo 3, 1 Timoteo 6, 1 y 2 Timoteo 4, 3 al 4, hablan de que en nuestro tiempo, en el tiempo futuro, vendrían predicadores, dice, hombres que conociendo la verdad de la palabra de Dios iban a torcerse. Y uno de esos textos habla de la apostasía. Dice, una de las cartas a Timoteo dice que muchos apostatarán de la fe, caerán de lo más alto. Apostatar de la fe en Cristo es haber creído de manera correcta en Jesucristo como el único Dios verdadero, nuestro Salvador, nuestro Señor, y luego terminar creyendo en que no, sino que es otra idea. Eso es apostatar de la fe. Y hay muchos que apostatan de la fe en este sentido, y hay muchos que apostatan de la fe en la práctica, porque aunque están creyendo, según ellos creyendo, siguen practicando sus pecados sin tener la más mínima capacidad de remordimiento en sus corazones. Hay un texto peligroso al que siempre me refiero en Mateo 7, del 21 en adelante, que dice que muchos le dirán a Cristo en aquel entonces futuro: Señor, yo anduve predicando el evangelio, hice muchos milagros, estuve en la iglesia, ¿te acuerdas? Y el Señor le va a responder a estos: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Obviamente son gente que apostataron de la fe en la práctica. Quizás nunca con la boca, quizás nunca se declararon como no cristianos, pero en la práctica dejaron de serlo. Y eso también es apostatar de la fe. No solamente con la boca, también con los hechos. Porque hay mucha gente que dice que son del Señor, pero sus hechos, como dice también el primera de Timoteo 3, dice que muchos hablan de la fe, dice que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Es lo que dice la Escritura en este texto. Ok. Y nuestro texto dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿A cuántos le ha cruzado por la cabeza pecar? No me diga que usted, pero voy a guardar un silencio. Usted no me diga nada. ¿A cuánto les ha cruzado por la cabeza pecar? Y cuando digo pecar, es pecar con eso que a usted le agrada, que usted sabe que es pecado, pero que le gustaría algún día, ¿por qué no? Y que usted dice: no lo hago porque soy cristiano. ¿A cuántos le ha cruzado por su cabeza dejarse derrotar por su tentación más grande? Yo dije que este era un mensaje bien difícil para predicarlo, sobre todo para predicarlo de una persona sencilla como yo, que no tengo, además, bueno, quizás eso lo hace fácil para mí porque no tengo ninguna pretensión. Usted sabe, usted me conoce, yo no estoy pretendiendo nada, ni aquí, ni por allá, ni que me reconozcan como ningún gran pastor. Yo soy un hombre pequeño y de esa manera soy también en lo intelectual. No soy muy grande en ningún sentido. Soy lo que usted está mirando, un hombre sencillo que Dios ha escogido para hablar algunas cosas aquí. Eso es todo lo que soy. O sea, yo no pretendo más que eso. De modo que no me responda, y usted que está allá en su casa y me está viendo, ¿le ha cruzado por la cabeza a usted ceder a la tentación que tanto le gusta y que sabe que es pecado? Ahí vienen los textos. El primero es: el que piensa que está libre, que está firme, mire que no caiga.
¿quién es el que piensa que está firme? Entonces, cuando uno dice, ¿quién está en el Espíritu? Ya, dice. ¿Quién está firme en Cristo? Ya, todo el mundo, ¿no? ¿Y quiénes son los santos del Señor? Ya. Y usted pregunta, en las iglesias grandes hay más manos que se levantan, ¿no? En esta iglesia no se levantan tantas manos porque no hay mucha gente. Pero en las iglesias grandes que tienen 2,000, 3,000, se levantan todas las manos. En el nombre de Jesucristo. Y son perfectos. Y ya. ¿Pero le ha cruzado por la cabeza pecar alguna vez deliberadamente? Sí. Pero no se atreven. Entonces, si quisiéramos hacer un ejercicio, que no lo vamos a hacer, deberíamos decir, ¿y quién dice? Y entonces todos decir, sí, a coro, porque eso es verdad. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién vas a engañar? Sin embargo, la sugerencia aquí es, el que pretenda estar firme, tenga o tome las previsiones debidas, haga los arreglos en sus emociones, haga los arreglos en su corazón. El que pretenda estar firme, haga los arreglos que tenga que hacer para que nunca caiga de esa posición donde está o a donde piensa estar. Y yo creo, y voy a repetir lo mismo, yo creo firmemente que declarándonos en pobres en espíritu, declarándonos en que yo no puedo, Señor, sería la única manera de tú no ceder a esa tentación. Decirle a Dios, pero eso sí, todos los días del mundo, yo no puedo solo, Señor. No me dejes, ayúdame tú, no me dejes caer, no me dejes negarte, ni creer en ti, ni tampoco negarte en cuanto a los pecados, las cosas que me rodean, las pasiones que me impulsan, que me rodean, Señor, que me atacan, esas cosas que están en mi subconsciente, que quisiera desaparecerlas, pero que no puedo, están allí. Esa computadora que tú dejaste que funciona a 1000 segundos por milisegundo, que está allí, que no me deja en paz, no deja de recordarme esas cosas. Borra de mi mente, pasa un borrador, Señor, por mi subconsciente, saca esas cosas de mí. Y aunque no se vayan esas cosas, y aunque persistan allí en su mente, en su subconsciente, si usted se declara como un pobre en espíritu, si usted se declara delante del Señor como que no puede, pero quiere la ayuda de Él, usted puede estar seguro que el Señor lo va a ayudar a mantenerse firme. Yo quiero hacerlo. De hecho, continuamente le estoy diciendo al Señor, ayúdame, Señor. Hay cosas en las cuales solo el Señor y yo sabemos de qué se trata. En las que algunas veces como que casi que me raya la gota en la copa como para explotar en algo. Y yo cierro los ojos y digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no ver, ayúdame a no pensar, ayúdame a no sentir. Ayúdame, Señor. Es más fácil subir que caer, o en todo caso, que descender, porque el versículo de Juan 10:10 dice lo siguiente: porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la frase que se usa allí, hurtar, pretende decir que es diferente al robo, porque el robo incluye, en su palabra, incluye violencia, pero el hurto es el que sucede mientras tú estás despistado. El hurto es el que sucede cuando y tú no te diste cuenta. Es alguien que llega a tu casa de tu confianza y se te desapareció el diamante, el anillo de compromiso, ese que tú guardabas con celos en tu gaveta, y de golpe fue hurtado. Entonces, el venir descendiendo, sin tener que quitarle el mérito al título, que es caer, igual o mucho más peligroso. Porque muchas veces, como venimos descendiendo en la vida espiritual de manera progresiva, gradualmente, no nos damos cuenta que venimos descendiendo porque viene sucediendo de manera lenta. Y cuando te das cuenta, has aterrizado en el pecado. De modo que caer así de un solo,
o caer de manera gradual, lo importante aquí es reconocer que nosotros no estamos exentos de esta realidad. Y es el centro de mi enseñanza o de la enseñanza de Dios para ustedes en mis labios hoy es: no pretendan ocultar esas cosas de ustedes mismos y del Señor, que sabe lo que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que dice Jeremías 17? Yo a veces confundo Jeremías con Ezequiel. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Y más abajo dice: yo, Jehová, quien escudriña los corazones. Y el Señor y su palabra es básicamente lo mismo. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del ser humano para cortar las coyunturas y los tuétanos, que conoce el corazón, pero conoce todavía más las intenciones del corazón. Yo te quiero sugerir hoy, después de leer unos textos que me faltan: declárate en bancarrota con el Señor. Y este es un mensaje que no le gusta a la gente de la prosperidad. Dile al Señor: yo no puedo, Señor, tú me ayudas o yo voy a quebrar. Y cuando el Señor escucha esa voz de auxilio de tu corazón, el Dios que yo tengo, el Dios mío, es un Dios compasivo. Es un Dios lleno de amor, que cuando escucha la voz, así como cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, ¿se acuerdan de la historia? Que él dijo: Señor, socórreme, que perezco, y se estaba hundiendo. El Señor, ¡tas! ¡Cha! Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Vámonos para la barca. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pedro volvió a caminar sobre las aguas hasta la barca. No crean que Cristo se lo echó al hombro hasta la barca y con ese bacalao ahí, ¿verdad? Por favor, hombre de poca fe, ¿verdad? Y lo tiró ahí, ¡prum!, en la barca, ¿no? No, hagan una figura conmigo en sus mentes. Pedro se paró firme otra vez y caminó con Cristo de la mano hacia la barca. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando Pedro iba para abajo, dijo: Señor, si no me tiendes la mano me ahogo, me hundo aquí. Y el Señor, no, el Dios de misericordia, ese que tenemos todos nosotros, puso su mano allí y lo sacó a flote. Y tú no eres la excepción. Declárate en tu conciencia ya, lo más profundo, íntimo de tu ser. No le niegues al Señor esas cosas que ya Él sabe de antemano. No trates de ocultar esas cosas delante de Dios, que ya Él te conoce bien. Dile al Señor: yo no puedo, Señor. Extiende tu mano, levántame y no me dejes caer de donde estoy. Porque ciertamente estamos en un lugar donde Él nos ha puesto. Estamos en un lugar de excelencia, de misericordia, de bondad, de belleza, en un lugar alto donde Él nos ha puesto a cada uno de nosotros, los que hemos confesado su nombre en arrepentimiento genuino. Él nos ha puesto en lugares, dice, y con Cristo estamos en lugares celestiales. Dice, juntamente con Cristo estamos en lugares celestiales. Estamos ahí, en su presencia. Él está dentro de nosotros, formamos parte el uno del otro. Como yo digo siempre, Él es mío, yo soy tuyo, te amo, Señor. No hay divisiones, el Señor está dentro de mí, yo soy su templo. Pero aún así puede suceder que el demonio, en eso de ir hurtando lo que Dios te ha dado, comienzas a descender progresivamente sin darte cuenta hasta caer. No te niegues el derecho a ser sincero contigo mismo. No le niegues al Señor el derecho de ser sincero con Él. Dile al Señor: yo soy eso, perdóname y ayúdame. Ya terminé, pero no quiero dejar de leer estos textos que me quedan aquí. Filipenses 2:12-16 dice: cuida tu salvación con temor y con temblor. Solamente usted puede leer todo lo que sigue, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo: cuida tu salvación con temor y con temblor.
Primera de Corintios 16:13 dice, permanezcan firmes en la fe. Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Con firmeza, ¿ok? Si alguno piensa que ha caído o cedido a la tentación, el Señor le dice lo siguiente. Este es el último texto, yo quiero leer esto. Si alguno ha sido sincero y está confesando su pecado y su caída allí en secreto. Y esta es una de las, a ustedes que están allá en la cámara, se lo voy a decir porque los de aquí saben esto bien. Esta es una de las pocas iglesias en Estados Unidos y en toda Latinoamérica que no llamamos a la gente a que vengan corriendo al altar para orar por ellos y sus pecados se vayan. Aquí no hacemos eso. Aquí no llamamos a nadie que corra aquí por dos razones. Primero, porque Dios no tiene necesidad que usted venga aquí. Number one. Dios no tiene necesidad que usted venga al altar para que el pastor, el santo del Señor, ponga su mano sobre él o de usted y usted va libre, ya, free en el Señor. Aleluya, el pastor oró por mí. Dios no tiene esa necesidad. Número uno. Y aquí tampoco llamamos a la gente al altar, número dos, para que la curiosidad de los demás no se alimente. Y de igual modo, Dios hace su trabajo de restauración, aunque usted se quede sentado en la silla donde está. ¿Sabe dónde está la diferencia? En si tú allí sentado en la silla donde estás, te arrepientes de corazón, aunque no vengas aquí para que los demás digan, estaba en pecado y no lo sabíamos. Yo los conozco, a todos los seres humanos. No ustedes, a todos los seres humanos los conozco. No tienes que venir aquí. Allí donde estás, tú le pides perdón al Señor. Y tú le dices, yo me arrepiento de mi pecado. Y aunque todos no saben nada, pero tú sí sabes, perdóname, Señor. Y el Señor te va a perdonar. Y te va a restaurar. Y te va a dar firmeza en tus pies espiritualmente hablando para que no resbales nunca y no caigas nunca de la gracia del Señor. Hay muchos más textos por allí. Hebreos dice, mire que alguno deje, de modo que de repente alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice allí. Es un texto que hemos hablado aquí. Después se lo doy, ya lo pasé, hay mucho texto acá. Bueno, ahí está Hebreos 1, Hebreos 12, 1 al 4. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Y sabe cuándo brotan las raíces de amargura? Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos ultraja, cuando alguien se burla de mí, cuando alguien se burla de los míos, cuando alguien golpeó, llevó, engañó a mí y a los míos. Entonces uno guarda, normalmente hablando, humanamente, un rencor adentro, una raíz de amargura, una raíz de yuca, dicen en Venezuela, ahí sembrada. Y dice que esa raíz de amargura puede dar fruto de perdición. Tenga cuidado. Dice, y no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esta frase a mí particularmente me dice, esto de dejar de alcanzar, quizás debió haberlo escrito como dejar de tener. Y cuando tú dejas de tener algo es porque lo tuviste alguna vez. Si alguno cae es porque alguna vez estuvo arriba. Y si alguno deja de tener algo es porque alguna vez lo tuvo, ¿cierto? Y si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios es porque quizás alguna vez tuvo esa gracia consigo. Y cuidado ahí, entonces estamos hablándole a otra gente de esos que piensan que la salvación nunca se pierde. Ese es otro tema, no queremos meternos ahí. Déjenme leer este texto, este último texto para terminar. Este es un texto de refresh, de frescura para todos nosotros. Agárrate, tómalo para ti. Yo hago lo propio, lo mío, lo que me corresponde a mí es mi responsabilidad. Usted haga lo propio también. Ve cómo dice el texto, Apocalipsis 2, 4 al 5. Está hablando los Efesios.
Dice, déjame leer en la Biblia mejor. Aquí está mejor en la Biblia. No es que yo puse una letra equivocada ahí. Apocalipsis 4, 5. Dice lo siguiente. Apocalipsis 2, 4 al 5. Usted no lo busque, déjame que yo lo lea, después usted lo busque en casa. Apocalipsis 2, 4 al 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero expresar un poco en este sentido. Ayer en el tiempo de oración, con las dos personas que estaban allí, hablaba un poquito en relación de que tenemos que tener pasión por Dios. Y la pasión es esa que no la puedes esconder. Como cuando nos enamoramos por primera vez, ¿se acuerdan? O la única vez, porque alguna gente que se ha enamorado una sola vez en su vida. Yo los felicito. Entonces, ¿cómo sucede cuando estamos recién enamorados? Andamos como mariposas en la punta del pie, ¿verdad? Como bailando ballet. Y pum, perdón, no. Y se rompen las cosas, ¿no? Ay, perdón, es que el tipo está enamorado. Hay una canción de Simón Díaz que llaman el becerrero y el de la talanquera, ¿se acuerdan? Becerrero, becerrero. ¿Se acuerdan los venezolanos? El tipo estaba enamorado y dejó perder la vaca, se le murió el becerro, dejó la puerta abierta, todas las vacas se fueron porque el tipo estaba enamorado. Y cuando uno está enamorado, uno anda lleno de pasión. Y uno sueña, se levanta, vuelve a cerrar los ojos, lo mira, y uno no piensa sino en eso. Eso es pasión. La pasión se muere. Se muere con los años, se muere con el cambio del cuerpo, se muere con que uno se acostumbra, se muere. Ese es otro tema que tenemos que predicar algún día aquí, pero tenemos que estimularnos en eso. Pero hoy ya nos da un adelanto el Señor que podemos avivar la llama de esa pasión, comenzando con la llama de la pasión por el Señor. Dice el Salmo 37, dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová. Y esa frase de deleítate a sí mismo en Jehová va acompañada de la mitad del texto, que a mí no me gusta decir a la mitad del texto siguiente. Porque la mitad del texto siguiente es interesado, mezquino. Y mucha gente va a deleitarse con Dios no porque están apasionados, sino porque tienen una gran necesidad. Y como tienen una gran necesidad, se apasiona y dice, me deleito en Cristo. ¿De dónde irá a caer lo que ando buscando? Pues el texto dice más adelantito, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice? Sí. Y yo ayer explicaba un poco en la oración que deberíamos leer ese texto solo la parte de arriba y eliminar la parte esa mezquina que siempre nos acompaña de y Él concederá. Entonces vamos a deleitarnos en Cristo porque Él nos da. Igual que lo que reza Mateo 6:33. ¿Se acuerdan cómo dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí deberíamos dejarlo. Pero más abajo dice, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son las demás cosas? Está hablando de vestido, más adelante o antes de eso, está hablando de comida, vestido, de todas las cosas necesarias para el cuerpo y para la familia. Y el Señor dice, oye, dejen de pensar un ratico en eso. Busquen primeramente mi reino y mi justicia. Y después, Dios me encargo de darle eso por añadidura. Pero mucha gente lee el texto no pensando en deleitarse en el Señor y buscar su reino porque le apasiona esa situación, sino porque están necesitados de algo. Déjenme terminar de leer el texto, hermano, para que se vayan. Dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has perdido o dejado tu primer amor. El verso 5 dice,
Recuerda por tanto de dónde has caído. Y aquí está la frase. O sea que sí podemos caer de donde estamos. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Las cosas no se quedan allí. Porque mucha gente se recuerdan y dicen, ay, caí, ahí estoy. Yo sí reconozco que caí, pero nunca se arrepienten y por supuesto nunca van a ser perdonados. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. No me pregunta a mí qué quiere decir eso último, pregúnteselo al Señor, si es salvación, si es privilegio, y usted no me pregunta a mí eso. Aquí lo que importa es que has perdido el primer amor, que debes recordar por tanto de dónde te has caído. Y lo tercero es que debes arrepentirte. Y una vez que suceda eso, tú vas a recibir el perdón del Señor. Eso es lo que importa aquí. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Dios tiene unas cosas, ¿verdad? Y nos dice cada cosa, ¿no? Yo no sé si orar o no, porque ya sabes, si oro me critican, si no oro también. Si cierro la Biblia y me voy, me critican, y si no, también. Si predico largo, me critican, y si no, también. Si sigo hablando, me van a criticar, y si no, igual. No sé, uno no sabe, los predicadores tenemos unos conflictos enormes con las congregaciones. 2 o 4 quieren que ya nos vayamos, otros dicen, no, pastor, siga hablando. ¿Quién entiende la gente? Entonces, las iglesias se ora siempre para despedir el culto, ¿verdad? A veces me dan ganas de no orar nada. Y cuando digo así, me critican. Y si no, también. Ay, hermano. Otra vez, hermano. Tengo pasión en mi corazón. No se trata de qué tan bueno hagamos las cosas desde el punto de vista del programa. No se trata. Se trata de cómo está tu vida con el Señor. ¿Qué tan sincero eres tú? Eso es lo que importa. ¿Qué tan sincero soy? ¿Qué tan noble y sencillo es mi corazón? Y usted es inteligente para saber que no lo es. Y cuando usted entienda que no lo es, pídale a Dios que se lo cambie. Y Él lo va a hacer. Él te va a cambiar. Ahora, ¿sabe cuándo no va a suceder? Cuando tú no lo reconozcas en primer lugar y no se lo pidas. Y vas a seguir siendo el mismo de siempre. Llámese lo que se llame o como quieras llamar lo que hay en tu corazón, en tu mente. Llámelo como quieras llamarlo. Si no reconoces eso y no le pides a Dios perdón, el Señor no lo va a hacer y vas a seguir siendo el mismo de siempre. ¿Quieren orar? ¿O nos vamos reflexionando? ¿Qué les parece? Porque si les digo que tranquilos, que se vayan tranquilos, me van a criticar. ¿Y por qué no podemos hacer la garaboya y gritar y aquí de una vez? ¿Y por qué no? Ay, Dios. Es más fácil subir que caer o descender. Vamos a darle gracias al Señor como quiera. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, para molestarlos más, pónganse de pie, pues. Si tiene el niño dormido ahí, quédate ahí. Bendito sea Dios. Ay, gracias, mi Señor. Tu palabra, Señor, es bendita. Ella misma, por sí sola, es bendita. Por supuesto, no es un libro que está allí inerte, Señor. Ese es un libro. Cuando la abrimos y comenzamos a leerla y a exponerla, entonces se convierte en tu palabra. Y hoy ha sucedido esto. Hoy hemos abierto el libro y hemos leído sus letras, Señor, y eso se ha convertido en tu palabra. Permite que esa palabra que hemos expuesto este día pueda taladrar los corazones de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí
y de los que están lejos en otras partes del mundo. Ten misericordia y perdona. Pero no puedes perdonar si la gente antes no se arrepiente. Por lo que yo te pido, Señor, por tu Espíritu, redarguye, compunge de pecado. Ponle circunstancias para que las personas entiendan que deben reconocer esto, para que tú tengas la oportunidad de perdonarlos cuando pidan perdón. Ten misericordia, restaura y salva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.